se tiraron 12 bombas en total a solamente la planta de Fordow, 6 a unos escapes de ventilación que tenía la planta nuclear y 6 al otro. Entonces fue interesante porque la primera munición fue simplemente para volar las bases de concreto. Luego las municiones 2, 3, 4 y 5 fueron para destruir el objetivo y una sexta en cada lado simplemente como redundancia, ¿no? Entonces me pareció increíble. También hay que comentar el efecto de este ataque a Irán. Y el efecto fue inmediato con el cese a fuego entre Irán e Israel y prácticamente una nueva etapa, un nuevo capítulo de cuál les va a ser la... Ahora vamos a Washington, D.C. con Luis Martínez, analista político, periodista, corresponsal en Washington y en la Casa Blanca y en el Congreso. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buen día. Feliz viernes, don Guillermo. Sí, el lunes no los pude acompañar, una agenda muy movida en Washington, Por... pero ahorita por lo menos con más detalles Yo, al final yo de la semana. calculo, yo te iba a decir, mejor que no hablamos el lunes, porque todo cambió en la tarde del lunes. Increíble. Correcto, correcto. Bueno, y ayer jueves tuvimos ya detalles mucho más precisos por parte del Pentágono de qué fue lo que ocurrió la semana pasada, el sábado, en lo que se llamó Operación Midnight Hammer, martillo de medianoche, cuando los Estados Unidos bombardeó tres sitios donde habían facilidades nucleares de Irán. Muy interesante, don Guillermo. Lo primero que le quiero traer a la audiencia, porque a mí me fascinó, y fíjese que el viernes pasado, el día antes de los bombardeos, por casualidad de la vida, me puse a ver Top Gun Maverick, la nueva película de Tom Cruise, la secuela del clásico Top Gun, que casualmente toda esa película es sobre bombardear un sitio nuclear, que obviamente la película hace referencias a Irán. Pero bueno, detalles que tuvimos ayer, don Guillermo, muy interesante. Todos habíamos hablado por semanas que lo que Israel necesitaba para poder bombardear esta, esta planta nuclear en Fordow, en Irán, a las afueras de Teherán, era una bomba que abreviada MOP, Massive Ordnance Penetrator, pesaba más de 30,000 libras. Y ayer nos enteramos por el Pentágono y el secretario de Defensa de los Estados Unidos que esa bomba empezó a diseñarse hace unos 15 años, específicamente cuando el Pentágono asigna a dos personas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a un equipo que se llama DETRA, Defense Threat Reduction Agency. O sea, dos personas que hace 15 años les dieron la tarea en secreto, porque por supuesto no podían compartir esto con nadie, ni con sus familiares, ni con nada de lo que estaban haciendo por los últimos 15 años, de darle un seguimiento a esta construcción subterránea a las afueras de Teherán, y este equipo de dos personas llegó a la conclusión, luego de estudiar la geología, luego de estudiar todos los movimientos de la construcción y por supuesto lo que se esperaba que iba a ser algo soterrado con capas de concreto, etcétera, que no existía una munición dentro del arsenal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para penetrar, y entonces se diseña esta bomba específicamente para este objetivo. 15 años después reciben la llamada de que va a ser utilizada. En la rueda de prensa del jueves se muestra entonces también imágenes de la prueba de esta munición y se dan detalles. Primero, el primer detalle es que se tiraron 12 bombas en total a solamente la planta de Fordow. 6 unos escapes de ventilación que tenía la planta nuclear y 6 al otro. Entonces fue interesante porque la primera munición fue simplemente para volar las bases de concreto. Luego las municiones 2, 3, 4 y 5 fueron para destruir el objetivo, y una sexta en cada lado simplemente como redundancia, ¿no? Entonces me pareció increíble. También hay que comentar el efecto de este ataque a Irán. Y el efecto fue inmediato con el cese a fuego entre Irán e Israel y prácticamente una nueva etapa, un nuevo capítulo de cuál les va a ser la geopolítica del Medio Oriente. Y es que los Estados Unidos utilizó
bombarderos nucleares que no podían ser avistados por ningún tipo de sistema de defensa. Y obviamente tan real fue que nadie supo que 6 B-2 volaron hacia el este y no hacia el oeste para llegar a su objetivo. También se utilizaron submarinos nucleares que estaban en las cercanías del Medio Oriente, muy interesante. Y yo creo que hay que mencionarlo porque Estados Unidos utilizó todos sus juguetes y utilizó todos sus juguetes para demostrarle al enemigo, y al enemigo no solamente Irán, era también a Rusia y a China, decirle, mira, tengo los juguetes, los sé usar, y tus tecnologías, tus sistemas de detección de submarinos, tus sistemas de defensa de misiles, tus sistemas de alerta antiaérea no funcionaron. Y estos son equipos rusos, equipos chinos que había recibido Irán. Y inmediatamente el lunes se llega a un cese al fuego luego de este bombardeo, algo que yo creo que es bueno, algo muy importante e histórico, va a cambiar la dinámica del Medio Oriente y del mundo, abre una posibilidad de que sea mucho más expedita la normalización de relaciones diplomáticas de Israel con los países del mundo árabe, por supuestamente que no con Irán, pero sí estamos hablando ya de conversaciones avanzadas de normalización de relaciones entre Irán y el nuevo régimen sirio. Y también, por supuesto, conversaciones avanzadas que lo más probable, o anticiparía yo, que antes de la final de la presidencia de Donald Trump se anuncie una normalización entre Israel y Arabia Saudita. También vimos, por supuesto, que la retaliación de Irán, muy calculada, muy telegrafiada, muy espectáculo político. Sabemos ya por reportajes del New York Times que el gobierno de Irán le advirtió al gobierno de Qatar horas antes de que iba a realizar el ataque. El gobierno de Qatar cerró su espacio aéreo, la base de Al Udeid de los Estados Unidos, que es el headquarters, donde está Central Command de los Estados Unidos en el Medio Oriente, ya había evacuado a sus más de 41 aviones que tenían esa base, a todo el personal. El único que dejó fue 4 baterías Patriot para defender, por supuesto, las instalaciones. Según el Pentágono, fue el uso de defensa antiaérea por baterías americanas manejadas por americanos más grandes en la historia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, así que fue significativo, pero también importante mencionar nuevamente que fue muy telegrafiado, así que la respuesta fue un cálculo para que el régimen del Ayatollah pueda decirle a su población, mira, le pegué de vuelta al gran Satán, pero sin matar a ningún americano, sin destruir ninguna instalación americana para no incurrir en algún tipo de respuesta por parte de los Estados Unidos. Así que eso que tanto ha dicho el presidente Donald Trump, y ojo, no que yo sea fan del presidente Donald Trump, pero de paz a través de fuerza, como que está funcionando. Y no solo funcionó en este episodio que están ahorita llamando la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, sino también vimos esta semana, don Guillermo, el presidente Donald Trump en su primera reunión con líderes de las naciones de la OTAN en La Haya, en Holanda, que efectivamente la OTAN ahorita ha acordado aumentar, todos los países excepto España, aumentar su presupuesto en defensa al 5%. Recordemos que fue en la primera administración del presidente Donald Trump donde Donald Trump amenazó de salirse de la OTAN, llamó inclusive a la OTAN una organización descerebrada por que los compañeros europeos y Canadá no estaban aportando suficiente sus presupuestos. Había llegado entonces a un acuerdo de aumentar al 3%, ahorita llegamos al 5%, y tuvimos el episodio muy cómico, no sé si lo viste, don Guillermo, donde el nuevo secretario general de la OTAN en su primera cumbre anual llamó al presidente Trump Daddy, Sí. en referencia a cómo lidió con la situación entre Israel e Irán. No, y cómo el pobre Marco Rubio se descompuso atrás de la risa. Sí, eso fue un momento muy humano y al mismo tiempo un momento que debe inspirar confianza, porque a los medios liberales les encanta crear división y decir que hay una enemistad entre Donald Trump y los países de la OTAN, y ahí lo que vimos fue un Camaradería secretario total. general
Salvo Pedro Sí, Sánchez, camaradería total. correcto, excepto Pedro Sánchez, pero también sabemos porque Pedro Sánchez está por cerquita de la puerta de salida de la presidencia de España luego de tantos escándalos de corrupción, una treintena de designados por el presidente involucrados en corrupción, pero claro, él no. Pero no, lo de la OTAN es muy significativo porque no solo fue lo que dijo el secretario general, que uno podría decir, bueno, ese secretario general fue escogido específicamente porque tiene una relación buena con el presidente Donald Trump, sino detrás de cámaras, en los discursos y en las cenas privadas de la OTAN se filtraron videos en donde los presidentes de los países de la OTAN agradeciendo al presidente Trump de una manera bastante honesta por su esfuerzo y por ponerle presión a la organización para aumentar el presupuesto de defensa. Y aquí voy en un poquito ya menos noticia y más análisis. Creo que estamos una versión 2.0 de la Guerra Fría con la Unión Soviética, pero esto es una versión 2.0 con el Partido Comunista China y estamos en una carrera armamentista cuyo propósito es quebrar a China y a Rusia. Entendemos que si la OTAN aumenta su presupuesto del 5%, se pondría a un buen ritmo para acercarse a China. China, por supuesto, que está creciendo su presupuesto militar por 7% en la última década. Números que no necesariamente son reales, pero sí nos indican que hay un ímpetu por parte del Partido Comunista Chino de alcanzar nuevas tecnologías bélicas, pero luego tenemos los Estados Unidos anunciando su tal domo dorado, que es una nueva versión de lo que conocemos en Israel como el domo de hierro, el domo dorado que quiere hacer el presidente Donald Trump, el desembolso inicial del Congreso para simplemente comenzar su construcción de 175 billones de dólares. Y se trata de una constelación de satélites alrededor del planeta Tierra con capacidades de defensa antiaérea contra misiles balísticos e hipersónicos. Quiero aprovechar. Disculpa, Luis, termina. No, simplemente que lo menciono porque es algo que va a quebrar la economía de cualquier país que intente de alcanzar capacidades para poder sobrepasar las capacidades del domo dorado o tener un sistema similar. Entonces, es como que esto ya lo vimos pasar, una buena movida porque funcionó con el colapso de la Unión Soviética, y le genera problemas de defensa a China y a Rusia porque cuando tienes una superioridad militar estás indefenso, y eso fue lo que comprobó Estados Unidos con este ataque a Irán, y es cuando querramos tenemos las capacidades para de una manera precisa destruir los objetivos que queremos en sus países y ustedes no van a poder hacer nada al respecto. Creo que las capacidades rusas han quedado en evidencia con Ucrania, pero no por un tema militar, sino por un tema económico. Punto. Y entonces eso deja a China bastante solo, porque lo de Corea del Norte es un chiste malo. Deja a China bastante solo, pero China tiene un avance importante en África, pero sobre todo, y para Estados Unidos es prioritario, el tema de América del Sur y parte de América Central, que mantiene una relación importante con China. Y ha avanzado aquí. Mira, no sé si lo viste, Kristi Noem estuvo aquí en Panamá en una visita que la llevó al resto de Centroamérica, pero a diferencia del resto de Centroamérica, Kristi Noem durmió la noche anterior. De hecho, se presentó 20 minutos antes a la presidencia de la República de lo esperado, y se fue al día siguiente después de tener una agenda que se acabó a las 5 de la tarde. Y si te fijas, cuando vino el secretario de Defensa de Estados Unidos, que tuvo como 3 o 4 días aquí, también tuvo varios días con una agenda en la noche, en la tarde, vacía. Y Marco Rubio también, que incluso llegó un día antes y se fue un día después y tuvo mucho tiempo libre. Y tú sabes que eso no lo aprovecha para acostarse en una hamaca y mirar al mar. Sabes que son jornadas intensas de reuniones con gente que no tenemos en la agenda y que quizás nunca se sepa, pero que utilizan a Panamá como un centro de reunión y acercamiento neutral para lograr objetivos a largo plazo. Fíjate que mientras Kristi Noem estaba en Panamá, pasó desapercibido que también estaba el jefe del Comando Sur. El almirante Alvin Halsey se fue ayer y estuvo desde el martes aquí supervisando unos ejercicios unos ejercicios que hace con Senafront, un
grupo que se llama US Marine Corps Force South, que es un grupo que opera en la región y que se entrena con Zetafront constantemente. Que aquí, por cierto, todos estos nacionalistas de Pekín, nunca lo vimos por la calle, porque se acaban de ir. Nunca lo vimos en el segundo entrenamiento después del memorándum de entendimiento y nadie ha visto a los soldados norteamericanos en la calle. Pero lo que te quiero decir es de que parece que en Estados Unidos sí están tomando en serio el tema de China y Panamá es una pieza clave en todo esto. El que no quiera escuchar o el que no quiera ver que no lo haga, pero es clarito y el presidente Trump desde la campaña estaba mencionando a Panamá y el problema de China y en Sudamérica. Efectivamente, el primer viaje del secretario de Estado fue a Panamá, luego el secretario de Defensa fue, ahorita va la secretaria de Seguridad Nacional, y esta misma semana también pasa un poco desapercibido por todo el ciclo noticioso, pero los Estados Unidos incluyó en su lista de 10 más perseguidos del FBI al líder del Tren de Aragua. Esta semana también en una corte de los Estados Unidos se declaró culpable el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez Frías, con testimonios específicos sobre el cartel de los soles y cómo el difunto dictador fue el que orquestó la creación de este cartel a través de las Fuerzas Armadas venezolanas para inundar el mercado de los Estados Unidos con cocaína. Así que es bastante evidente que los Estados Unidos está utilizando, bueno, no utilizando, está aprovechando la relación histórica y el punto histórico que ha sido, porque también, si no me equivoco, la semana pasada fue el aniversario 199 del Congreso Anfitriónico. Panamá siempre es un punto de encuentro para resolver problemas, tener estas reuniones sobre la región, así que no sabemos qué es lo que está pasando. A mí me huele, don Guillermo, que le están amarrando, están apretando el entorno de la dictadura venezolana y Panamá siempre un buen punto para estas negociaciones. Si pusieron a dos tipos a buscar una solución militar al tema de la construcción nuclear en Irán, que te hace pensar que no tienen a dos tipos hace rato pensando cómo extraer. Eso lo dijo el secretario de Defensa en la rueda de prensa de ayer a las 8 de la mañana, que a mí así se me erizó la piel, porque al final dijo, y a todos los enemigos de Estados Unidos, no crean que no tenemos otros equipos detrás en la organización, Defense Threat Reduction Agency, no crean que no tenemos otros equipos detrás estudiando todos sus objetivos, todas sus instalaciones, y es la realidad. Entonces, piénsenlo, repito, si hace 15 años estaban planificando el bombardeo de esta planta nuclear en Irán, ¿usted qué cree que no saben cada esquina y cada rincón del gobierno, del régimen venezolano, del régimen comunista, del régimen ruso? El problema de Irán, a diferencia de, por ejemplo, el Líbano o Venezuela, es que no hay recambio. O sea, nadie va a buscar al hijo del Cha. Y los tipos que están en Francia son un grupo de comunistas rarísimos. O sea que no hay un recambio, pero en Venezuela está María Corina Machado, que por alguna razón no ha salido de ahí. Me ha parecido interesante. Yo creo, mi lectura ahorita mismo de la doctrina de política internacional del presidente Donald Trump no es ni aislacionista ni es intervencionista. Es bueno, lo que él llama America First, es bien por el medio, poniendo los intereses de Estados Unidos primero ante todo. En el caso del régimen del Ayatollah en Irán, estaban todas las posibilidades para derribarlo, para hacer un cambio de régimen, pero el cálculo fue simplemente necesito que esta pieza de la geopolítica del Medio Oriente deje de estorbarme. Y eso fue lo que garantizó. Si queremos ver lo que ha pasado desde los ataques del 7 de octubre, del 2023, si no me equivoco, a la fecha, Irán quedó completamente desdientado. O sea, ya no existe Hezbollah, ya no existe Hamas. Los hutíes en Yemen se quedaron calladitos después de que Donald Trump los bombardeó. El régimen sirio cayó y las milicias en Irak tampoco se están movilizando porque acaban de destruir toda la cúpula de la Guardia Revolucionaria en Irán. Entonces sacaste esa pieza del famoso ajedrez político que tanto me encanta mencionar. Ya esa pieza no está. Y lo mismo puede pasar con el régimen venezolano. Efectivamente, tienes la amenaza del recambio de María Corina y una oposición que tiene sobre 200 años a la espera de una oportunidad de poder tomar el poder,
pero también puede simplemente inhabilitar al régimen a través de no renovar las concesiones petroleras a Chevron, a través de efectivamente tomar alguna operación, tomar una decisión en una operación militar específica en cuanto al Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, que tendría todo el derecho a hacerlo porque sí están amenazando la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que estamos viviendo una nueva etapa donde yo creo que todos los dictadores del mundo han sido prevenidos de, mira, no puedes seguir estorbando el orden internacional porque si no te va a caer una bomba y no sabes de dónde, de cuándo ni cómo. Oye, Luis, yo te quería preguntar, ¿por qué tanto interés de medios como CNN y New York Times de llevar adelante un argumentario que incluso ha utilizado el régimen iraní? Ayer lo usó, pero era como si estuviera leyendo el periódico. A través de un borrador, de un primer resumen de inteligencia que supuestamente fue filtrado a ellos, bueno, al New York Times, que después usó CNN. ¿Por qué yo entiendo que tienen un tema político ahí, pero estamos hablando de seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, ¿por qué te la juegas de esa manera? Bueno, y ahí es donde tenemos que quitarnos la venda sobre los ojos. El comunismo, y cuando digo el comunismo, por supuesto que está liderado en Latinoamérica en su momento por Cuba, Rusia, los Estados Unidos, el Partido Comunista Chino ha infiltrado todos los niveles de la sociedad libre en las democracias de Occidente. Y es una vulnerabilidad enorme que tiene vivir en una sociedad libre, en donde puedes influenciar los medios, en donde puedes influenciar las universidades, en donde puedes influenciar a manifestantes. Entonces, no escapa de esta construcción que han venido haciendo los comunistas de hace años en nuestros países de crear esta discordia. Sí, es absolutamente, no sé cuál es la palabra, pero ridículo es una de ellas, lo que ha hecho CNN y The New York Times con el reportaje del bombardeo en Irán. Ayer, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa donde están dando todos los detalles de una operación histórica, con detalles además impresionantes, de verdad, que cualquier persona debería, y sobre todo los americanos, deben estar orgullosos de lo que han logrado a través de esa operación militar. La segunda pregunta que le hicieron al secretario de Defensa, que fue ¿por qué si había una mujer piloto, el secretario de Defensa solamente felicitó a our boys and bombers, nuestros muchachos en los bombardeos? Es como que, Dios mío, tienes la oportunidad de hacer una pregunta importante al secretario de Defensa de los Estados Unidos sobre algo histórico. Pudiste haberle preguntado sobre los almacenamientos de uranio enriquecido que tiene Irán, de lo que sea, pero no, lo que se está buscando es sembrar la discordia. Y lo que tú estabas mencionando es reportajes donde todo el fin de semana, en donde CNN y todos los medios liberales de Estados Unidos decían que el bombardeo a Irán solamente retrasó su programa nuclear unos meses, y fue una oración de un reporte preliminar que además seguía ese reporte preliminar, porque luego el secretario de Defensa leyó otras partes donde hablaban de que no tenían la información para poder tener estar acertados en esa conclusión. Pues sí, están buscando sembrar discordia. Y creo que si nos metemos un poquito en lo abstracto de teoría política, la democracia, hay una competencia política de ideas. En el marxismo se necesita el conflicto, y lo podemos ver en Panamá también. Cuando ves que hay personas que no entienden que hay un proceso democrático donde puedes competir, poner tus ideas y a ver si la gente está de acuerdo con ellas o no. Si tú lo que necesitas es cerrar calle, tirar piedras, quemar cauchos y quemar estaciones policiales, eso es la raíz del marxismo, que necesita el conflicto, porque es una ideología que piensa, que está convencida de que el conflicto trae algún tipo de progreso social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en The New York Times? ¿Qué es lo que está pasando en CNN? Es que ya ha habido una penetración ideológica tan profunda, bueno, y lo estamos viendo con quien ganó las primarias democráticas para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Madami Zoran, alguien que se hace llamar socialista, que comenzó su carrera política haciendo grupos pro-palestinos, es el que va a ser probablemente el próximo alcalde de la ciudad, que que recibió los atentados del 11 de septiembre del 2001 por parte de yihadistas radicales. Un mundo loco, pero no ahí está la prueba. O sea, del never forget, nunca nos olvidemos de lo que pasó en el 2001, vamos a elegir a alguien con ideologías similares a las personas que nos atacaron.
Entonces, ahí está, que se quite la venda a la gente de los ojos, que sí hay una infiltración, que sí está estructurada, o sea, sí hay un plan. Esto no es adrede, no es que el comunismo, resulta que sí es una idea bonita que está refloreciendo, no. Nos las están echando, como dicen, en el Kool-Aid, nos están envenenando con estas ideas al punto en donde raza y género va por encima del avance de la paz en el Medio Oriente, algo que no era ni posible pensarlo hasta la semana pasada. Sí, ayer escuchaba en estos noticieros en español hechos en Europa hablar de la frágil, el frágil tregua, pero ya lleva 4 días. Frágil. No, te lo pongo fácil. Si usted está consumiendo noticias y la noticia utiliza adjetivos, cambie de medio. ¿Ok? Porque los hechos no necesitan adjetivos. Los hechos existen Sí, y sí. uno se pone la opinión sobre ellos. El Pero si el medio de comunicación te está rellenando de adjetivos, te está mintiendo y te está intentando de convencer de Dodge, algo que no es fáctico. Dodge Bell decía, el gobierno de Panamá no podrá controlar la situación de Boca del Toro. Así, sentencia. Ese era el titular. Entonces, pero ¿será Eso que el no son gobierno imposibles. alemán no sabe lo que está haciendo su canal público? No, bueno, nuevamente, quitémonos la venda sobre los ojos. Están intentando de mentirnos a izquierda y derecha por todos lados. Y bueno, a mí me encanta cuando la gente habla de que hay que proteger a las minorías. Le dejo este último pensamiento, don Guillermo. La minoría más grande en todo el mundo, en todas las naciones, la minoría que está más amenazada en todas partes, es el individuo. ¿Ok? Entonces, protejamos a la minoría más importante, que es el individuo, los derechos individuales y la democracia y el libre mercado son los sistemas que han comprobado a lo largo de la historia que proveen la mayor protección a esa gran minoría que es el individuo. Y le han traído más tiempo de paz al universo. ¿Amén? Que eso también Bueno, se dice además hay que rápido. dejarlo, hoy el día de Sagrado Corazón de Jesús también, poner nuestras oraciones que Sí. interceda, nos ilumine y nos Bueno, traiga paz. ayuda a que tengamos un papa católico, finalmente. Sí, sí. Luis, te mando un gran abrazo. Ojalá podamos hablar el lunes. Y Claro que nada, sí. espero que la pases muy bien y saludos hasta Washington, D.C. Feliz viernes a todos en Panamá. Hasta luego. Luis Martínez, periodista, analista político, que trabaja en Washington, D.C. con nosotros aquí en La Mañana en Compo Radio.